En un mundo tan agitado como en el que vivimos, necesitamos espacios para reflexionar y pensar. Te invitamos a ser parte de esta propuesta. Quédate con nosotros y escucha este podcast. Encuéntranos en las principales plataformas y cuenta junto a nosotros una buena historia. Este podcast fue creado para familias, jóvenes y todos aquellos que quieran tener un espacio diferente. Aquí comienza Amigos Siempre, Salesianos Toda la Vida. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa pastoral del Colegio Salesiano San Juan Bosco Quebradas, a la presencia salesiana del Eje Cafetero. Estamos muy felices de estar reunidos otra vez en este espacio de Amigos Siempre, Salesianos Toda la Vida, que es el podcast de nuestra institución. Hoy con un invitado muy especial y con la compañía también del padre rector. Nos acompaña el padre Fabio Díaz, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Inspectoría de San Luis Beltrán y de las Comunicaciones Inspectoriales, y el padre Gustavo Madrid, rector del Colegio Salesiano San Juan Bosco y director de toda la presencia de los Salesianos del Eje Cafetero. Padre Fabio, bienvenido al Colegio Salesiano, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan. Gracias por estar en este espacio. Héctor, buenos días, un saludo muy cordial a toda la comunidad educativa, a todas las personas que entran a este universo, a esta narrativa tan espectacular del podcast. Amigos siempre, Salesianos Toda la Vida. Es un placer muy grande para mí, una alegría bastante inmensa poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, padre Gustavo, bienvenido otra vez a este espacio que estamos retomando en el día de hoy. Y pues nada, cuéntanos cómo estás. Hola, muy bien a todos. Me siento pues muy feliz de que después de varios meses retomemos este espacio, esta ágora de conocimiento, esta ágora de formación, de comunicación, pero sobre todo de compartir, ¿cierto? Compartir pensamientos, de compartir conocimientos, diálogos que son pertinentes precisamente para nuestra formación en esta comunidad educativo-pastoral y bueno, para todas las personas que tal vez nos escuchan en el resto de la inspectoría, ¿cierto? San Luis Beltrán de Medellín, u otras personas amigas que sabemos que también son escuchas de nuestro podcast. De verdad nos sentimos muy felices de que Fabio esté hoy aquí con nosotros, debido también a su trayectoria como comunicador social, como sacerdote, como salesiano, y una persona que de verdad tiene mucho conocimiento sobre los temas de comunicación que están pues en boga hoy en día y que de una u otra manera afectan nuestra percepción del mundo. Entonces, Fabio, de verdad, bienvenido. Cuéntanos bien quién eres tú, qué haces, bueno, en fin, que las personas te conozcan. Muchas gracias. Mi nombre es Fabio Abraham Díaz Vergara. Nací en Monpós, Bolívar. Ya tengo digamos que es de familia costeña en su totalidad. Mi papá es de Plato, nació en Plato Magdalena, pero se fue muy pequeño con mi abuelita a vivir en Monpós, con mi abuelita, que en paz descanse, Ursulina Jiménez de Díaz. Y ahí todo el proceso mío de crecimiento se dio y nacimiento en esa hermosa población de Monpós. Hice un proceso de formación en Monpós, y en algún momento de mi vida, ya terminado el estudio académico, digamos que la básica secundaria, tuve una motivación muy fuerte de ingresar al Seminario Mayor de Cartagena. Quise ser sacerdote, pero después de todo un proceso que yo viví como líder de un movimiento llamado Jornadas de Vida Cristiana en Monpós. Soy una persona que después de ese paso hice digamos que la gran decisión de mi vida, que fue hacerme salesiano. Estuve primero en un seminario mayor en Cartagena, San Carlos Borromeo, y en ese proceso tuve la motivación de un sacerdote, el padre Elías Raigosa, eudista, que me dio mucha vocación hacia la vida religiosa. Entonces empecé a averiguar y me impactó la vida de San Juan Bosco y me quedé con San Juan Bosco y entré a la comunidad salesiana ya hace muchos años. Muy bien. Entonces, después de ese proceso, he seguido mi perfil salesiano, muy motivado. Soy una persona que me considero muy sencillo en su forma de ser. Me gusta mucho el tema de la comunicación social, me apasiona el cine, me apasiona mucho leer, sobre todo me gusta mucho la lectura sobre todo de la formación bíblica. Me gusta mucho la parte de explorar el terreno bíblico y humano de Jesús a través de la lectura. Y también me apasiona mucho la radio, por eso me parece muy interesante esa propuesta del podcast aquí, de manera muy pesada en el colegio, porque me apasiona todo el tema de la radio siempre. Desde muy pequeño he hecho radio, y entonces son como mis pasiones. Y el cine, la fotografía también me gusta mucho, y todo lo que tenga que ver con la comunicación.
Entonces, siendo salesiano, hace unos años me dieron el servicio de estar en la pastoral juvenil y también en la delegación de comunicaciones. Además, también dirijo una revista que fue fundada por nuestro padre San Juan Bosco, llamada El Boletín Salesiano de Colombia, donde también yo exploro todo ese conocimiento, pero también esa gran riqueza del tema de la comunicación, el compartir lo que hace la misión salesiana en todo el contexto colombiano. Sí. Fabio, sabemos que hace algunos años atrás hiciste un posgrado también en todo este aspecto de la comunicación social. Hiciste un proyecto muy interesante sobre jóvenes, sobre narrativas que tienen que ver con los procesos de paz y la desvinculación del conflicto armado. Cuéntanos también un poco de esa experiencia. Muchas gracias. Sí, tuve la oportunidad de hacer una maestría en comunicación transmedia en Medellín, en la Universidad de AFIT, porque siempre me ha interesado el tema de la comunicación, como les compartí ahorita, ¿cierto? El fruto del trabajo digamos que la maestría de grado, para la graduación de la maestría, surgió con 2 compañeros, Juan Sebastián Zuluaga de Medellín y Paola Morales, que es de Bogotá, pero vivía un tiempo, trabajaba en el periódico El Tiempo, sede de Medellín. Estaba muy vinculada con el tema, siempre ella, Paola, Juan Sebastián y mi persona hemos sido muy sensibles por el tema del conflicto armado en Colombia. Entonces quisimos hacer un trabajo que tuviera que ver con la recuperación de la memoria histórica desde narrativas que captaran la atención para jóvenes, sobre todo porque el país está viviendo el proceso de paz con las FARC y no habían herramientas en Colombia para desarrollar la Cátedra para la Paz. Debido a esa gran motivación, nosotros, y también sensibles al tema del conflicto armado, quisimos hacer un proyecto que se tituló Desarmados. Digamos que fue la motivación inicial para hacer el proyecto, en el cual contábamos a través de historias reales de jóvenes y adultos que se habían desmovilizado o desvinculado del conflicto armado, contar las historias de vida de personas que hoy ya han proyectado su vida mejor. O sea, dijeron, no queremos más armas, queremos reconstruir nuestra vida. Y entonces contamos esas historias y fue la plataforma para contar el derrotero de muchos acontecimientos de la violencia en Colombia. ¿Para qué? El trabajo buscaba explorar específicamente que no todos en la guerra en Colombia hay buenos y malos, ¿no? Porque muchas veces tenemos la tendencia a señalar, ¿no? Entonces queríamos desarmarnos. Entonces por eso fue el título queríamos desarmarnos para hacer un ejercicio de reconocimiento del otro. Y ese ejercicio de reconocimiento del otro va hacia las historias de vida de las personas que contaban su historia de violencia. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una chica llamada Diana que incursionó a la FARC teniendo 12 años, pero no porque ella quería, sino por falta de oportunidades, ¿cierto? Y estuvo militando en la FARC durante 7 años. Ella cuenta su historia y hoy la niña es una enfermera muy exitosa que trabaja en la ciudad de Medellín. Entonces, ese tipo de historias queremos nosotros contarlas desde esa narrativa y surge Desarmados. Fue un proyecto muy bonito que gracias a Dios ganó una convocatoria con el Ministerio de Cultura y Ministerio de las Comunicaciones en Colombia y se dio el recurso financiero para hacerlo realidad. La plataforma aún existe, tiene todavía una resonancia en varias instituciones educativas de Colombia y ha trabajado mucho el tema del conflicto y la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia. Esta fue una experiencia muy bonita que aún todavía sigue marcando, aportando un granito de arena a la construcción de cultura de paz en Colombia. Muy bien, le recordamos a toda la gente que nos escuche, que nos vea a través del canal de YouTube, que precisamente esto es un video podcast. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, en todas las plataformas de audio como Spotify, y también nos pueden ver en el canal de YouTube Salesianos Cafetero. Padre, les propongo un tema para que trabajemos el día de hoy. Gracias, Padre Fabio, por esa presentación, por todo ese análisis que haces de tu recorrido en la comunicación tan importante. Y les propongo un tema. Hablemos de la información y la desinformación. ¿Qué les parece? Excelente. No, pues yo realmente hace días vengo dándole vueltas precisamente a este tema. He estado leyendo un libro ensayo de este filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que se llama Infocracy o Infocracia, en la que efectivamente él hace todo el análisis de cómo a través de los medios de comunicación y de la información o de las fake news, pues de la información, digo yo, desinformada, ¿cierto? Están formando conciencias no críticas ante las circunstancias que estamos viviendo, ¿cierto? Hay una cantidad de contenidos disponibles hoy en día que no hay facilidad para digerirlos, no hay facilidad para controlarlos, ni mucho menos para ayudar a los jóvenes ni a los niños a que se formen con esos contenidos. Y pensamos que
efectivamente, simplemente poniéndole un filtro de YouTube Kids o los filtros que tienen estas plataformas de streaming, ya estamos controlando la información que están recibiendo. Cuando sabemos que tal vez hay una cantidad de tendencias políticas, de tendencias económicas, de tendencias sociales que tal vez no son fáciles de digerir por los muchachos o fácil de analizar, pero ellos las están consumiendo así sin más ni más. Entonces, creo que ese es el puente en el cual la información pasa esa delgada línea de ser formativa a ser desinformativa. Padre, es que estamos ante un peligro supremamente grande, no solamente para los jóvenes, sino también para los padres de familia y para todas las personas que acceden a los medios de comunicación. Hay un exceso de información y también hay un exceso de desinformación. Padre Fabio, ¿qué hacer frente a esa situación? Yo creo que muchas veces nosotros no tenemos, como somos tan cercanos, bueno, muchas personas son muy cercanas a lo digital y al manejo de información, muchas veces no se tiene la capacidad de tener un pequeño control ni un pequeño discernimiento sobre la información que nos llega. Entonces yo creo que hay que tener una atención especial sobre todo los riesgos que podemos tener cuando recibimos una información, porque muchas veces no sabemos si la información es exacta o no. Eso confluye también en la perspectiva que tenemos dentro del mundo de hoy. Es un mundo en el cual cada momento se está surgiendo, hay un grado de evolución de información constante, pero también qué certeza tenemos con respecto a ella. Realmente, en la mayoría de las ocasiones, no es la mejor. No tenemos no podemos verificar esa información que nos llega porque precisamente estamos saturados de esa información. Entonces yo pienso que un buen mecanismo es que tengamos un cierto control con respecto a esa información, las personas tengan ese control para que también podamos nosotros también analizar y mirar si eso repercute realmente sobre la vida de la persona que la está recibiendo y sobre las demás personas que también reciben esa información. Padre Gustavo, esa cantidad de desinformación que en la actualidad deshumaniza al ser humano, o por el contrario, cada persona está en la capacidad de asumirlo y de enfrentarlo por sí solo. Pues no sé si hablar de deshumanización, pero sí creo que podríamos hablar de una disminución en la formación del pensamiento crítico. Porque de todas maneras, los humanos sí, aunque podemos tener muchas cuestiones que son autodidactas, ¿cierto? Hay que entender que también que los procesos evolutivos y los procesos educativos también requieren acompañamiento. Y acompañamiento obviamente de una mente crítica, de una mente que vea la realidad no con los ojos de la literalidad solamente, sino también de la interpretación, de profundizar en el contexto, en lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, en los procesos de acceso a la información, de acceso al internet, de acceso a redes sociales, es necesario que efectivamente la persona que acompaña, sea padre de familia, sea el adulto responsable, sea el docente, en fin, también tenga una actitud de desmenuzar aquello que se está viendo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando veíamos televisión de niños, siempre aparecía una advertencia que decía: este programa debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¿Por qué? Porque a uno de niño también le podían surgir dudas sobre algún personaje, sobre alguna situación, sobre alguna temática, sobre algún metarrelato, ¿cierto? Esos relatos que van más allá de lo que estamos viendo. Y efectivamente el adulto estaba ahí para acompañar. De pronto no tenía la respuesta siempre, pero intentaba ayudarte a aclarar aquellas dudas que te podían surgir. Pero imagínate, hoy en día, una persona que vea, no sé cuántos videos podemos ver en una hora, 240 videos de TikToks en una hora, ¿cuándo va a ser un filtro a la información? Ah, es que el niño está viendo cuentas de niños. No, ahí siempre se mezclan otras cosas en el algoritmo. O el niño está viendo YouTube Kids y no, hay cosas que efectivamente requieren acompañamiento. Hay situaciones, no es lo mismo un programa para un niño de 12 años que para un niño de 2 años, o un contenido. Y creo que efectivamente esa delgada línea, como tú decías, de deshumanización, no creo que sea deshumanización, pero sí de pronto de no formarlos en pensamiento crítico. Mira, simplemente un dato. Hace algunos meses atrás salió un estudio que decía que la próxima generación será la primera generación que no será más inteligente que la anterior. Pueden haber muchos factores, pero voy a hacer una afirmación temeraria en la que puedo decir que también es esa excesiva exposición
a contenidos, lo que también puede ayudar o contribuir a que efectivamente las personas no piensen más allá de lo que ven. Para este tema está supremamente interesante. Yo les invito a que hagamos un pequeño corte y ya regresamos en Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. En este podcast no le tenemos miedo a las preguntas. El mundo de hoy necesita cuestionarse. Yo soy Sofía Aranzazu y estás escuchando Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. Seguimos en Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida con este par de invitados maravillosos que tenemos el día de hoy y hablando del tema de la información y la desinformación. Yo quiero hacer mención de una frase que tenía el Papa Benedicto XVI sobre la globalización de la información y cómo esto nos hace más cercanos, pero nos hace menos hermanos. Padre Fabio, ¿cómo hacer para que esta información precisamente nos acerque más, nos una más como comunidad, como sociedad? Hay un principio en el cual se debe partir para que la información realmente sea una información que primero le permita a la persona tener una claridad sobre un objetivo que se quiera trazar, ¿cierto? Y ese principio parte, y yo siempre he sido muy consciente, de la intencionalidad que tiene la persona que va a informar. Y es un riesgo que vemos hoy, por ejemplo, mucho en las redes sociales. Recibimos mucha información, pero ¿qué intencionalidad tiene la persona que se cree que tiene la información verdadera o exacta para que nosotros podamos asimilarla y comprender que realmente esa información nos sirve o no? Eso va siempre en la intencionalidad que tiene la persona que quiere presentar esa información, ¿cierto? Entonces, cuando la intencionalidad es una intencionalidad clara, que es una intencionalidad que quiere llevarnos hacia una reflexión, hacia un punto de quiebre sobre algún contexto, alguna situación que esté pasando en Colombia y en el mundo, entonces pienso que desde ese principio realmente uno puede verificar y puede darse cuenta que esa información realmente o me sirve o me está contando algo realmente y descubriendo en el fondo cuál es la intencionalidad de la persona. Porque ahorita con el manejo de tanta información, uno queda a veces como con la pregunta, pero ¿por qué me están transmitiendo esa información? O sea, ¿a qué me quiere llevar la persona que está transmitiendo para yo tener o poder yo también tener alguna actitud frente a eso que estoy recibiendo? Entonces yo pienso que es un principio, es qué intencionalidad tiene la persona que va a informar y cómo yo recibo esa intencionalidad de la persona que va a informar, creyendo y teniendo la certeza de que esa información puede que sea verificable o una información que realmente no va a servir para nada, ¿no? Entonces yo pienso que es un principio otro que hay que tener muy presente. Fabio, ¿crees tú entonces que hay una crisis ética en este momento en los procesos de comunicación? Yo lo que creo es que hay personas que quieren darnos demasiada información, pero no hay una claridad. O sea, quiero partir del principio de que muchas veces las personas que nos están informando realmente no tienen una intencionalidad clara que pueda servirle a todo el mundo su información, porque realmente o no están muy bien documentadas, porque muchas veces pasa, no están muy bien documentadas, o realmente la persona quiere aparecer, quiere generar polémica, quiere generar diferentes tipos de reacciones frente a la información que se está Es dando. como la diferencia entre el influencer y el que es realmente influyente. Así es. O sea, una persona que efectivamente sí tenga conocimiento, ¿cierto? Total. De los contenidos, de las temáticas, que realmente tenga una, pues digo yo, una característica ética, Sí. ¿cierto? De lo que quiere comunicar, y el que efectivamente simplemente quiere ser Ujú. una persona que tenga muchos followers y no efectivamente alguien que quiera transformar la sociedad. Así Muy es. bien, el padre expone una de las posiciones. Yo me voy a poner en el lugar de los padres de familia, porque eso también lo ven los padres de familia, y quisieran como tener el secretico para muchas cosas con respecto a la comunicación y la información. Pero el padre expone una de las posiciones, y es la intención que tiene el que comunica, ¿sí? Eso me parece supremamente interesante. Pero entonces la pregunta del padre de familia puede ser, ¿cómo controlo la información que recibe mi hijo? O sea, ¿qué hago? O sea, tiene un grito desesperado. De hecho, es un grito desesperado frente a toda la información que reciben los jóvenes hoy en día en las redes sociales, en los diferentes canales, diferentes medios. Entonces, el padre de familia en este momento está, pero ¿cómo hago yo para controlar lo que ve mi hijo? ¿Qué le podemos decir? El padre de familia tiene que saber acompañar al joven, al niño, al joven, ¿cierto? Pero también tiene que saber escucharlo frente a la información que está recibiendo. Frente a eso es importantísimo que el padre de familia tenga un reconocimiento de su hijo y la posición que él puede tener frente a la información que recibe, pero eso se logra a través de la escucha y a través del acompañamiento, a través del diálogo con el chico o con la chica. Yo pienso que es fundamental,
porque si no hay una confianza en ese diálogo, entonces la información que reciba el chico la puede tomar y la puede asumir a su criterio. Cuando hay un acompañamiento, cuando el padre de familia sabe formarlo, sabe darle las luces, yo creo que ahí se puede crecer el proceso y el joven puede recibir y decir, es que eso que estoy recibiendo realmente una persona adulta que me está acompañando, me está orientando, entonces yo puedo tener el reconocimiento de que eso me puede influenciar en mi vida o no puede influenciar. Si yo me doy cuenta del acompañamiento del padre de familia tiene esa capacidad que debe ser el conducto regular, yo pienso que la información el joven la va a recibir o el niño la va a recibir de una manera mucho más natural y también va a tener una conciencia y una posición crítica frente a lo que recibe. Yo pienso que el acompañamiento del padre de familia, desde mi punto de vista, es fundamental. Yo creo que también una forma de efectivamente hacer ese acompañamiento en cuestiones muy prácticas es, primero, sí o sí hay que mitigar la exposición a los dispositivos digitales. Eso hay que hacerlo, o sea, en el comedor no tiene por qué haber un celular. Mientras se comen los alimentos, vuelvo a la escena del comedor, no tiene por qué haber un televisor encendido. Mientras estamos en el carro no siempre tiene por qué haber música. Mientras estamos en casa tiene que haber momentos de diálogo. Ahora bien, también tiene que haber momentos de esparcimiento. Vean, hay que retomar cosas que hacíamos antes, el juego, pero no el juego con el PlayStation, ¿cierto? Ni los juegos online, los juegos físicos, el parqués, el juego, pues, el fútbol o salir a caminar, o sea, hacer actividades en conjunto, pero también tener otro tipo de medios de información. ¿Qué son otros medios de información? Hay que volver a los libros. Pero entonces, que es que al niño no le gusta leer. Pero si es que no te ve a ti como adulto leer, tampoco va a hacer el ejercicio. Hay que también orar, hay que sacarle tiempo al espíritu, a rezar en familia, a hacer silencio en casa. Hay que sacarle tiempo a cocinar juntos. Hay que sacarle tiempo a leer la prensa. Pero no necesariamente, alguno dirá, pero es que la prensa ya no se compra física. Bueno, pero leanla juntos en vez de si la van a leer en digital. Pero es eso, es el proceso del acompañamiento. Y otra cosa, volvamos a escribir. ¿Quién lo iba a pensar? Pero una notica de vez en cuando también ayuda a crear lazos de información. Uno dirá, pero son cosas básicas, sí, pero ahí vamos dándonos cuenta que hay ejercicios que no podemos dejar perder. La escritura, la lectura, la meditación, la contemplación, el silencio y obviamente la mitigación también todo el tiempo al dispositivo ayuda efectivamente a que primero hagamos unos momentos de respiro ante tanta información. Y cuando nos volvamos a exponer a ella, tengamos una actitud diferente. Una actitud de no comer entero, no tragar entero, y sí saber digerir esa información que llega a mi vida. Esta opinión es supremamente interesante y de hecho no se puede controlar la información que pasa por todos los medios de comunicación y por todos los canales y redes sociales. Pero sí lo que usted menciona es muy importante, acompañar. De hecho, en el lenguaje salesiano, el patio es muy importante porque es el espacio de encuentro. Y en los medios digitales y las redes sociales son los nuevos patios de los jóvenes. ¿Cómo estamos acompañando esa vivencia que tienen los jóvenes hoy en los medios digitales? Vamos a concluir entonces, para concluir, ¿sí? Informar o desinformar. ¿Qué decirle a la persona? ¿Usted informa o desinforma? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Informar o desinformar? Yo pienso que es una opción que parte de la persona que genera la información, pero también debemos tener una posición crítica. Nosotros cuando tenemos la posibilidad de escuchar una información, de recibir una información, tener una posición crítica realmente que me pueda llevar a mí a tener un criterio frente a esa información que recibo, ¿cierto? Y en ello pienso que el acompañamiento en el caso padre-hijo, madre-hijo o hija es fundamental, ¿cierto? Entonces yo pienso que el principio está y surge desde la manera como yo recibo la información, como analizo esa información, tener siempre un conducto de asimilación, de revisar, de mirar, pero eso realmente que estoy recibiendo, esto hacia dónde se orienta, qué me estará tratando de decir esa persona, qué quiere decirme esa información a mi ser. Yo pienso que ese es un principio fundamental y también reconocer qué intencionalidad, como lo hablaba ahorita, tiene el autor de esa información y cómo la percibo y la recibo yo. Muy bien, ¿por qué estoy optando, padre? Yo creo que también parte de uno, ¿cierto? En el cómo uno recibe las cosas. Eso es como cuando uno le llegan con un chisme. Uno verá si lo recibe o no, y al que llega de hablarle mal a uno de otra persona, uno le dice, esa información que me vas a dar, ¿construye o destruye? ¿Me es pertinente o no me es pertinente?
¿Nos ayuda a ser más humanos o nos hace menos humanos? ¿Nos ayuda a ayudar al otro o nos ayuda a destruir al otro? Y creo que cuando vamos poniendo esos filtros nosotros mismos, así como cuando nos llega un chisme, ¿cierto? También cuando nos llega un titular o una cadena de WhatsApp de estas que dicen que medio mundo se está destruyendo por un ácido, bueno, X, pues estoy haciendo una fake news, pues no es creerlo y empezarlo a mandar, ¿será esto real? ¿No será real? ¿Es pertinente leerlo, no leerlo? Y no solo a veces quedarse solo con el titular, ¿cierto? Como a veces hacemos con las noticias de estos periódicos amarillistas, que ponen el titular, pues, más desagradable que se pueda encontrar simplemente para atraer, y cuando uno va a leer, la noticia tampoco tiene fundamento, o a veces no tiene citas, en fin. Es eso, es ir poniendo filtros y obviamente sabiendo, ya que estamos hiperconectados y toda la información puede tener miles de ramificaciones, saber a dónde tengo que ir, a qué fuentes tengo que ir, efectivamente, para comprobar. Padre Fabio, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio de podcast, Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. Un gusto tenerte en este espacio y bienvenido siempre a tu casa salesiana. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias, Padre Gustavo. Gracias a ustedes, gracias Padre Fabio, gracias Héctor, y bueno, de verdad que esperamos continuar con este ejercicio de compartir, de diálogo, para seguir siendo amigos Siempre y salesianos toda la vida. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.